Crear contenidos es fácil, promocionarlos no tanto. Es lo que te contaba ayer, ¿no? Mi derrotero por lo que sería el camino de la promoción del podcasting. Lo que hago yo está mal, no es un ejemplo a seguir. ¿Qué es lo que hago yo? Te estarás preguntando si no escuchaste el episodio de ayer. Bueno, grabar un podcast, este podcast, y no promocionarlo en ningún sitio. ¿Para qué lo grabo si no lo voy a dar a conocer? Bueno, primero y principal, claro, igual que vos, lo grabo porque quiero grabarlo. Este es el tercer episodio final de este podcast cuya temporada termina el 30 de junio de 2025 y no regresa hasta el 2 de enero de 2026. Si te estás preguntando por qué tantas vacaciones, un final de temporada, un mid-season tan largo, bueno, de eso te voy a hablar dentro de muy poquito, pero mientras tanto vuelvo a decirte, y si es la primera vez que lo escuchás, mejor que vayas a leomenendez.com/guía para recibir en tu correo y de manera totalmente gratuita la guía para lanzar y mantener vivo tu podcast durante 2025 y, ¿por qué no?, 2026 también. En esta guía comparto las claves desde mi particular punto de vista, por supuesto, para no deambular sin sentido por el camino del podcasting. Si ya tenés tu podcast, te digo que te va a interesar, y si todavía no lo tenés, te va a interesar todavía más. No importa si son reels, carruseles, hilos de Twitter o simples posts de texto. Hay gente ahí afuera que lo hace muy, pero muy bien. Y al igual que Messi, eludiendo un puñado de rivales, hace parecer que todo fuera muy sencillo. Y ahí estaba yo, replicando todo con lo que veía que los demás tenían éxito. Sin tenerlo, claro que sí. Una de las plataformas que más me sirvió para dar a conocer este podcast cuando comencé a publicar con una frecuencia diaria fue LinkedIn, una plataforma que había usado bastante poco. Y mi procedimiento era bastante sencillo. Grababa una tanda de 10 o más episodios en audio, los editaba mínimamente, como bien sabés, los programaba en Mumbler y luego de la descripción del podcast extraía un fragmento que lo convertía en una publicación de LinkedIn. Lo que hacía en esa publicación es lo que siempre digo que tenés que hacer. Compartía alguna conclusión del podcast. No decía, nuevo episodio publicado, escuchalo en... y compartía el enlace. No, el post tenía valor por sí mismo. Vos podías leerlo y no ver el enlace, nunca darle clic, que todo tenía sentido igual. Y si querías saber más, bueno, le dabas clic y llegabas al podcast. Pero en lugar de publicarlo, esto yo lo añadía a una autolista de Metricool. De esto ya te hablé y para mí es una de las mejores herramientas con las que contamos los creadores para darle más vida, nueva vida, podríamos decir, a nuestros contenidos. Te lo explico muy brevemente por si no lo habías escuchado. Una autolista de Metricool es una lista de publicaciones que se comparten de manera automática en el día y la hora en que vos dispongas y se van repitiendo una y otra vez con cierta periodicidad que también podés configurar vos. Es decir, si creas 10 posts, se publican de manera paulatina del 1 al 10. Y cuando llega al final, se vuelve a publicar desde el número 1, otra vez del 1 al 10. Entonces lo que yo hacía era, cada vez que grababa y programaba 10 episodios, creaba 10 nuevos posts y los añadía a esta autolista. 10 esta semana, 10 la semana siguiente y así sucesivamente. Es decir, que lo que programaba hoy se publicaba tal vez dentro de 10 días. Y dentro de 30 o 40 se volvía a publicar una y otra vez. Y encima esa lista, esa autolista, se hacía cada vez más larga. Y el contenido tenía visibilidad, entre comillas, para siempre. Vaya sorpresa, sobre todo cuando yo veía que esa rueda de contenidos, esa rueda de publicaciones seguía girando y la gente le daba like o hacía clic a post anteriores, muy anteriores, que yo había escrito bastante tiempo atrás, que ya habían salido publicados, pero que se volvían a publicar gracias a la magia de la autolista. El tema es que según mis propios parámetros, estos posts deben complementarse con posts originales, escritos de manera nativa, vamos a decirle, para esa red social. Y de esa manera, no solo se comparten posts automatizados con enlaces al podcast, sino que también se comparten posts que empiezan y terminan allí, en la red social, sin la pretensión de llevar al usuario a ningún sitio. Y ahí fue justamente donde yo comencé a cambiar, o a fallar, cuando me quedé sin tiempo o voluntad para publicar esos posts originales en redes sociales. Porque lo que me pasó con las redes sociales fue algo mucho más grande que solo falta de tiempo o motivación. De eso hablaremos en otro momento. Entonces, si yo no publicaba, solo se compartían los posts de las autolistas, los del enlace, y aunque tenían valor por sí mismos, y yo no quería ser un puto spammer que solo hablaba de su podcast,
dejé de publicar. Lo que derivó en el tema principal de todo esto que te estoy contando: el silencio.